Su atención, por favor. En México, Distrito Federal, siendo las 15 horas con 14 minutos del día 31 de enero del año 2015, nos encontramos presentes en esta sala número 7 para celebrar la audiencia de incompetencia en el número único de causa 003, diagonal 001, diagonal 2015, que se instruye en contra de Francisco López Castro y Ricardo José Castillo por el hecho delictuoso de robo. Se les hace de su conocimiento que deberán permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibida la grabación de videos, sonidos o gráficas de la presente audiencia. De hacerlo se les apercibirá o en su caso se les retirará de la sala de audiencias. Lo anterior con fundamento en el Código 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad administrativa correspondiente. Se requiere a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez, doctor Gerardo Campos Malagón, quien presidirá la presente audiencia. Muy buenas tardes. Tome un asiento, por favor. Gracias. Señor encargado de la sala, advierto que no se encuentran aquí presentes los imputados. ¿Esto es correcto? Fui informado hace un momento por usted que no se encontraban aún presentes. Así es, su señoría, no se encuentran Al no presentes. encontrarse presentes, el único pronunciamiento que realizo es que se encuentra constituido aquí el tribunal, en este caso por su servidor, para efecto de llevar a cabo la audiencia, pero no encontrar elementos de validez hasta en tanto ellos lleguen, pues me informó usted previamente que ya venían en camino. Así es, su ¿Cuánto señoría. tiempo tardan en arribar? 15 minutos, su señoría. Muy bien, entonces nada más se hace el pronunciamiento de que se encontró constituido para efectos de audio y video, y una vez que lleguen aquí los imputados, se reanudará o se reiniciará esta audiencia. Muchas gracias. Favor de ponerse de pie, por favor. Gracias. Tomen asiento. Siendo las 3:58, reanudamos audiencia, estando los imputados presentes. Favor de recibir a su señoría. Muy buenas tardes, tomen asiento, por favor. Con los datos proporcionados por el encargado de sala de audiencia, siendo las 16 horas, se declara abierta la misma. Bien, quiero hacer la aclaración que esta audiencia quedó programada a las 3 de la tarde, sin embargo, por un problema en un principio de informática que estableció que no se podía realizar ni el audio ni el video, esta audiencia se fue retrasando. Posteriormente, al haber restablecido el problema de informática, o mejor dicho, al haber restablecido la circunstancia de informática, los ahora imputados no se encontraban aún presentes y este es el motivo por los cuales hasta esta hora se está verificando la presente audiencia. Bien, habiéndose constituido este juzgado de control a través de el de la voz, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedan las partes a identificarse. Primero, el agente del Ministerio Público. Sí, buenas tardes. Soy la licenciada Francisca Oropesa Rendón, adscrita al área de judicialización de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, con datos generales ya debidamente registrados en esta administración. Licenciada Francisca. ¿Quién la acompaña, por favor? Me acompaña el licenciado. Muy buenas tardes. Soy el licenciado Víctor Manuel Martínez Vázquez, también la escritora de codización de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, y con número de gafete 9666, y los demás datos ya previamente registrados ante la acción de la sala. ¿Quién lo acompaña, licenciado? También el otro agente del Ministerio. Identifíquese si es tan amable. Muy buenas tardes, su servidor licenciado Armando Camargo Correa, agente del Ministerio Público adscrito al área de judicialización de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, con datos generales y domicilio para hoy recibir notificaciones ya debidamente registrados en la administración de esta sala. Muchas gracias, licenciado. ¿Quién más los acompaña?
Buenas tardes, su señoría. La licenciada María Cristina Castillo Espinosa, soy asesor jurídico público con datos ya registrados ante esta administración. Bien, licenciada María Cristina. María Cristina, ¿usted es asesora jurídica? Asesora jurídica pública adscrita a la Subprocuraduría de Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. ¿Usted ya había sido designada anteriormente a esta audiencia para ser asesora jurídica? No, no he sido designada por la víctima, sin embargo, el día de hoy me toca guardia y por ende tengo que estar al pendiente de las audiencias en el caso que la víctima me lo requiera así y me asigne como tal. En este caso, la víctima no ha sido presentada. Entonces, a lo que usted diga, su señoría, si yo puedo estar presente en esta audiencia o paso del lado del público, toda vez que la víctima no ha sido presentada ante esta sala. Muchas gracias. Señor encargado de sala de audiencia, ¿fue debidamente notificada a la víctima de que había de presentarse? Sí, su señoría. Bien. Advirtiendo que no se encuentra aquí presente la víctima y toda vez que no puedo tenerla como designada por la misma como su asesora jurídica, le voy a pedir un favor, licenciada Cristina. ¿Puede pasar, por favor, permanecer en la audiencia, pero del lado del público, si es tan amable? Le agradezco mucho, su señoría. Muchas gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Sí, buenas tardes, su señoría. Soy su servidor, licenciado Jacob Pérez, abogado particular del imputado Francisco López Castro. Me acompaña. Licenciado Jacob, perdón que lo interrumpa. Los datos para identificación ya los proporcionó y las tiene también como su domicilio para oír y recibir citaciones y notificaciones. Es correcto, ya mis datos de identificación obran también en actuaciones de la causa penal respecto de la cual se conoce la incompetencia. ¿En ese domicilio proporcionado se le harán llegar las citaciones o notificaciones, licenciado? Es correcto. Muchas gracias. Perdone, licenciado, tiene el uso de la palabra. Servidor, señoría, soy el licenciado Rafael Domínguez Hernández y quien ya nos identificamos a la entrada de este tribunal. Bien, ¿quién nos acompaña, señores licenciados? Somos los dos abogados particulares del ¿No los imputado acompaña el Francisco imputado? López. Sí, y nuestro imputado aquí presente, Francisco Muchas López. gracias. Para efectos de identificación, ¿nos podría dar su nombre, por favor, señor? Claro que sí, señoría. Mi nombre es Francisco López Castro. He sido notificado que usted ya ha proporcionado al encargado de sala de audiencia sus datos de identificación. ¿Esto es cierto? Es cierto. Hable, por favor, al micrófono para que Es se pueda cierto, grabar. señoría. Acérqueselo de tal manera que le pueda quedar directo y se pueda escuchar. Es cierto, señoría. Bien. ¿Desea que estos datos se mantengan en reserva? Sí, está bien, señoría. Bien. Aquí proporcionó un domicilio. ¿Ese domicilio es en donde quiere que eventualmente se le envíen citaciones o notificaciones por parte de este órgano judicial? Sí, señoría. Bien. Como usted ha escuchado, se ha presentado con nosotros el licenciado Rafael Domínguez Hernández y el licenciado Francisco López Castro. ¿Quién es? No, Perdón. Su servidor. Rafael Domínguez Hernández y Jacobo Pérez López. Jacob. Discúlpeme. Jacob. Muchas gracias. Jacob Pérez López. Ellos se han ostentado como sus defensores particulares. ¿Desea designarlos para tal efecto? Sí, señoría. Bien. Licenciado Rafael Domínguez Hernández, licenciado Jacob Pérez López quedan designados como los defensores del señor Francisco López Castro, y advirtiendo que se trata de dos defensores, les cuestiono en este momento, ¿cuál de ustedes llevará la voz de la defensa? Su servidor, licenciado Jacob Pérez. Muchas gracias, señor licenciado Jacob Pérez. Bien, por parte de la defensa pública, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, el licenciado Andrés Iván de Anda Juárez, defensor público, con los datos ya registrados ante esta sede judicial. Muchas gracias, señor licenciado de Anda Juárez. ¿Quién lo acompaña? Mi compañera. La licenciada Claudia Elizabeth Contreras Estrada, defensora pública, de igual manera con los datos ya registrados ante este tribunal. Claudia Elizabeth Contreras, ¿verdad? Estrada, sí. Muchas gracias. ¿Quién los acompaña, señores licenciados? El imputado. ¿Nos puede dar su nombre, por favor, para efectos de Sí, su señoría. identificación? Mi nombre es Ricardo Jesús Jasso Castillo. Bien, señor Ricardo. El encargado de sala también me indicó que previo a esta audiencia usted había proporcionado sus datos de identificación. ¿Desea que estos se mantengan en reserva? Así es, su señoría. Muy bien. En estos proporcionó un domicilio. Así ¿En es. este domicilio quiere que eventualmente se le envíen las citaciones o notificaciones por parte de este órgano judicial? Así es. Muy bien. Como he escuchado, se han ostentado como sus defensores públicos el licenciado Andrés Iván de Anda Juárez y la licenciada Claudia Elizabeth Contreras Estrada.
¿Desea designarlos como tales? Sí. ¿Sí? Muy bien. Señor licenciado Andrés Iván de Anda Juárez, licenciada Claudia Elizabeth Contreras Estrada. Quedan desde este momento designados como los defensores públicos del señor Jesús. Bien. Me dirijo en este momento a usted, señor Francisco López Castro, y a usted, señor Ricardo Jesús. Señor Ricardo Jesús, me dirijo en este momento a ustedes. Les hago de su conocimiento que el domicilio que han proporcionado ante este órgano judicial debe de ser, en caso de que cambien del mismo, actualizado, para efecto de que si eventualmente se les envían citaciones o notificaciones y en caso de que no se presenten sin justificar su ausencia, en consecuencia, a petición del Ministerio Público, pudiera ordenárseles una aprehensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 168 en su fracción cuarta y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consecuencia, caballeros, el domicilio proporcionado para citaciones o notificaciones será en donde les enviaremos las mismas. ¿Ha entendido esto, señor Francisco? Sí, su señoría. Muchas gracias. Señor Ricardo, ¿ha entendido lo que le acabo de mencionar? Sí, su señoría. Muchas gracias. Me dirijo en este momento a usted, señor Francisco López, primero, y después me dirigiré a usted, señor Ricardo. Señor Francisco, los elementos de la policía, el Ministerio Público o sus defensores privados, ¿le han informado los derechos que consagra en su favor la ley? Sí, su señoría. ¿Los entendió? Sí. Muchas gracias. Señor Ricardo, ahora me dirijo a usted haciéndole la misma pregunta. Los elementos de la policía, el Ministerio Público o sus defensores públicos, ¿le han hecho de su conocimiento los derechos que consagra la ley en su favor? No he tenido la oportunidad de conversar con mis defensores, su señoría. Señor licenciado Andrés Iván de Anda Juárez, licenciada Claudia Elizabeth Contreras, háganse cargo, por favor, de esas manifestaciones. En este mismo sentido, con fundamento en el artículo 152, fracción segunda, solicito se nos brinde la oportunidad de entrevistarme en privado con mi representado, toda vez que la logística propia de este acérquese sistema... más al micrófono, por favor, a fin de que sea captado lo que está comentando. Con fundamento en el artículo 152, fracción segunda, solicito se me permita entrevistarme. Un poco más cerca, por favor. Solicito se me permita entrevistarme con mi representado de manera privada, a efecto de hacerle de su conocimiento todos y cada uno de los derechos que consagra la Constitución y el propio Código Nacional en su favor, asimismo para explicarle de qué se trata esta propia audiencia, toda vez que no hemos podido entrevistarnos con él por la propia dinámica misma de esta audiencia y esta celebración. Licenciado Andrés Iván, ¿cuánto tiempo requiere para tal efecto? 10 minutos, señoría. Muy bien. Con fundamento en lo dispuesto precisamente por este artículo 152, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, encuentro que resulta ser atendible su petición, por tanto se decreta un receso de 10 minutos para efecto de que pueda usted comunicarse con el señor Ricardo Jesús, mismo tiempo que si gusta, los defensores públicos pueden hacer uso para comunicarse con su defenso. Bien. Sí, su señoría. Bien, ¿algún lugar en especial encargado de sala de audiencia donde puedan conversar en privado? Bien, el encargado de sala de audiencia los trasladará al lugar donde podrán conversar en privado con su patrocinado. Muchas gracias. Son 10 minutos, licenciado de Anda, son exactamente las 4:10, a las 4:20 reanudaremos la presente audiencia. Perfecto, gracias. Por favor, elementos de la policía. Todo listo. Bien. Señor Ricardo Jesús Jasso Castillo, le vuelvo a preguntar. ¿El Ministerio Público, los elementos de la policía o sus defensores públicos aquí presentes le han hecho de su conocimiento los derechos que marca la ley en su favor? Así es, su señoría. ¿Los ha entendido? Sí. Bien. Habiéndose verificado que se encuentran los requisitos necesarios para dar validez a la presente audiencia, tomando en cuenta que la misma se generó por solicitud del agente del Ministerio Público para efecto de ver si se admitía o no la competencia declinada por un órgano judicial de esta misma entidad federativa, pero distinto de sistema penal, en este caso del juez interino 15º penal del Distrito Federal, se da el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para efecto de que exponga los motivos por los cuales debe de aceptar la competencia este juzgador.
Tiene el uso de la palabra, agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. Esta representación social acepta la competencia con fundamento en el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de realizar la convalidación de las actuaciones realizadas en la averiguación previa y transformarlas a carpeta de investigación. Le agradezco mucho, pero quien acepta la competencia es su servidor. ¿Qué tiene que exponernos para verificar si es necesario aceptar o no dicha competencia, señora licenciada? A ver si me explico en lo que le acabo de decir. Esta audiencia se ha verificado o se ha señalado para el efecto de ver si su servidor acepta o no la competencia declinada por un juez de distinto sistema de justicia penal de esta entidad federativa. Por consecuencia, en términos del artículo 5º transitorio, en su párrafo primero y en su párrafo segundo, debemos de establecer si se ajustan los parámetros de competencia a lo que dicho numeral establece. Le pregunto en este momento, ¿quiere hacernos una exposición sucinta, por favor, de cuándo se han realizado todos estos hechos para verificar si estos son dentro de la vigencia ya del sistema de justicia oral y acusatorio? Tiene el uso de la palabra de nueva cuenta, agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. Ya que de las diligencias practicadas... Favor de dirigirse al micrófono, por favor. Que la averiguación previa se inicia el día 22 de enero del año 2015 a las 16:26 horas. Y toda vez que se trata de un delito de robo agravado previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo primero, y el artículo párrafo primero, fracción cuarta, en relación al valor de lo robado, y toda vez que se trata de un delito de querella de conformidad a lo establecido en el mismo artículo 246 del Código Penal, toda vez que se trata de un delito de querella, y son los que tenemos en funcionamiento de hechos en el presente Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. ¿Es todo, licenciada? No le he escuchado, perdón. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la defensa particular. Por favor, licenciado Jacob. Sí, su señoría. En uso de la voz quiero manifestar que desde el particular punto de vista de esta defensa del imputado Francisco López Castro, consideramos que es correcta la declinación de competencia realizada por el juzgado 15º penal a favor de este juzgado de control, toda vez que nos encontramos en presencia de los supuestos que se establece para tal efecto en la declaratoria emitida por la Honorable Asamblea del Distrito Federal y se encuentra dentro de los supuestos para los cuales tiene competencia conocer este juzgado. ¿Es todo, señor licenciado? Bien. Defensa pública, ¿qué tiene que manifestar al respecto? Visto en este sentido lo manifestado por mis colegas y también apreciada la incompetencia planteada en relación con este juzgado, solicito que se regularice el procedimiento en relación con el distingo de las figuras que existen en un sistema tradicional a un sistema acusatorio, como lo es este. Entendido esto como las figuras del control de detención, formulación de imputación, declaración inicial, vinculación a proceso y en su caso medidas cautelares y periodo de investigación complementaria. Toda vez que son notoriamente incompatibles, tan incompatibles son que el propio artículo 6º transitorio del Código Nacional señala que no se pueden acumular procesos de estos dos sistemas. Por ende, solicito su regularización. Muchas gracias, licenciado de Anda. Señor Ricardo, señor Francisco, le pregunto a usted primero, señor Francisco, ¿tiene algo que manifestar al respecto? No, su señoría. Muchas gracias, señor Ricardo. No, su señoría. Bien,
A efecto de estar en condiciones de pronunciarme efectivamente, toda vez que por una omisión tal vez del Ministerio Público de su servidor al no haber escuchado algunos datos, voy a prevenir al Ministerio Público para ver si me los puede proporcionar. ¿Me podría decir, por favor, cuándo ocurrieron los hechos materia de la indagatoria que usted mencionó? El día 22 de enero del 2015. ¿Tendrá la hora, licenciada, nada más? A las 12:30 horas. Licenciado, ¿podría acercarse más al micrófono y hablar directamente hacia él, por favor? El día 22 de enero del 2015 a las 11:30 horas. Muchas gracias. Nos encontramos en presencia, sí lo dijo, pero no lo alcancé a notar, del hecho, del cuerpo del delito de qué, perdón? ¿De robo? De robo. Simple, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. Escuchados que fueron los intervinientes, específicamente la agente del Ministerio Público, donde solicita se acepte la competencia declinada por el juzgador de diferente sistema de justicia penal, pero de esta entidad federativa, así como al órgano de la defensa privada en el sentido de que no existe oposición, sino que antes se acepte la competencia al respecto, y por otra parte, por lo que refiere al defensor público, en iguales términos que el defensor privado, solamente señalando que solicita que se regularicen algunas actuaciones como son el auto de vinculación y otras que éste ha mencionado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtiendo que efectivamente los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2015, a la hora mencionada por el agente del Ministerio Público, cuando ya se encontraba vigente el nuevo sistema de justicia penal para aquellos delitos que son perseguibles de querella, culposos o aquellos que requieren control judicial. Por consecuencia, advierto que existe un criterio de competencia que le da, valga la redundancia, competencia a este juzgador para seguir conociendo, ya no propiamente de esta causa, sino de la carpeta administrativa que se seguirá realizando al respecto. Por otra parte, por los hechos que ha señalado, aunque lo menciona propiamente el Ministerio Público, se advierte que se surte el criterio de competencia, toda vez que seguramente el hecho considerado como delito o el cuerpo del delito de robo fue realizado en la circunscripción territorial del Distrito Federal, y este es un hecho materia de un juzgado de primera instancia del Distrito Federal, ahora de este juez de control, al haber aceptado la competencia. Por lo que resuelvo que, primero, se acepta la competencia declinada por el órgano judicial de distinto sistema de justicia penal a efecto de seguir conociendo su servidor de las actuaciones en esta carpeta de investigación. Segundo, envíe ese oficio al juez declinante a efecto de hacerle de su conocimiento la aceptación de competencia por parte de este juzgador. En este sentido, tomando en cuenta el mismo artículo 5º transitorio, tanto en su párrafo primero como en su párrafo segundo, como lo solicita el licenciado de ANDA, resulta ser procedente hacer una convalidación de las actuaciones y, por consecuencia, la regularización de las mismas, para lo cual tiene el uso de la voz el agente del Ministerio Público para que manifieste lo que estime pertinente. No hay inconveniente alguno. Licenciada, ¿me podría dar las razones por las que cree que es necesaria la convalidación? Precisamente por lo que usted acaba de exponer anteriormente, los hechos ocurridos fueron precisamente ya dentro, en la fecha y hora señalada, ocurrieron precisamente dentro del término de vigencia ya del Código Nacional y del decreto precisamente realizado por la Asamblea Legislativa, a efecto de que se tome conocimiento de hechos ocurridos como estos en un juicio de carácter oral. ¿Es todo, licenciada? ¿Es cuánto, su señoría? Muchas gracias. Señor licenciado Jacob, ¿qué tiene que manifestarnos en relación a la convalidación de las actuaciones? Sí, en relación a dicha convalidación, solicito que dicha convalidación tenga efecto desde el control de la legalidad de la detención, toda vez que considero dicha detención no se encuentra debidamente fundada ni motivada, incluso existiendo un exceso dentro de la misma, en virtud de que al momento de la detención, el acuerdo de detención por parte
del agente del Ministerio Público en relación a mi representado no se acreditaron los requisitos de flagrancia o caso urgente. Así, en su caso, al encontrarnos ya ante el nuevo sistema penal acusatorio, el juez de la causa, en su momento el juzgado 15º, resolvió de forma oficiosa respecto a dicha libertad, respecto a dicha detención, sin atender al principio de contradicción que señala el nuevo sistema penal acusatorio, escuchando a las demás partes procesales. ¿Es todo, licenciado? Sí. Muchas gracias. Licenciado de Anda. Sí, su señoría, gracias. Esta defensa considera que el impulso procesal por parte del agente del Ministerio Público es nulo y por ende esta facultad de persecución penal establecida en el artículo 21 constitucional pues ha quedado adolecida. Por ende solicito que se califique de ilegal la detención, toda vez que no se ha propuesto hipótesis alguna por parte del agente del Ministerio Público y en su caso se ordene la inmediata y absoluta libertad de mi representado. Gracias. ¿Es todo? Sí. Bien. Atento a las exposiciones de cada una de las partes, me voy a permitir prevenir al agente del Ministerio Público para que me proporcione unos datos y estar en condiciones de poder resolver la petición del licenciado Jacob y en todo caso la petición del licenciado de Anda. ¿Me podría decir, dentro de esa causa penal que fue motivo de declinación de competencia por el juzgado 15º, creo que es lo que mencionó el señor juez, perdón, el señor licenciado, 15º penal, ¿nos puede decir hasta dónde resolvió mi homólogo del sistema de justicia tradicional? ¿Cuál fue la última resolución que este dictó? Bueno, sí, su señoría. Como atinadamente usted manifestó, el juez 15º tuvo a bien nada más declinar la competencia para un juicio de carácter oral y bueno, resolvió acerca de lo que es la legal detención de los imputados. ¿Fue la última resolución que dictó el juez 15º solamente por lo que respecta a la legal detención? ¿O existieron otras actuaciones? Sí, su señoría. A nosotros únicamente nos notificaron la declinatoria de competencia. ¿No se ha impuesto del expediente que envió el juez declinante? No, su señoría. Encargado de sala, ¿no le fue enviado el expediente al órgano del Ministerio Público desde la unidad de gestión? Sí, su señoría. Licenciada, hágase cargo, por favor. Tengo noticia del encargado de sala que sí se le envió el expediente y me dice que usted no tiene noticia del mismo, por tanto, ¿no se ha impuesto de este? De la resolución del juez 15º, no, su señoría. Señor licenciado, ¿usted fue impuesto por la unidad de gestión de ese expediente? Sí, señoría. De forma muy breve nos explicaba el titular del juzgado 15º que con motivo de que procedía a declinar competencia, tenía el tiempo encima para remitir las actuaciones y se le notificó a mi representado un auto de formal prisión. ¿Fue la última actuación entonces, licenciado, un auto de formal prisión? Así es. Licenciado de Anda. Sí, su señoría, me dieron oportunidad en la unidad de gestión de imponerme estos ¿Esta autos. fue la última actuación? Así es, su señoría. Ministerio Público, ¿usted no tenía noticia de esta circunstancia? No, su señoría. ¿No se ha impuesto correctamente, no obstante haberme dicho que sí? Nosotros conocíamos de por lo que hace a la averiguación previa, no así los actos realizados por el juez 15º. Bien. Muchas gracias, licenciada. Escuchados que han sido los intervinientes, en este caso el agente del Ministerio Público con todas las dolencias que ha manifestado en su exposición. Por otra parte, el órgano de la defensa privada, en este caso el licenciado Jacob, quien ha señalado que debe de hacerse la convalidación de las actuaciones desde el momento mismo del control de la detención, toda vez que no se surte ninguna de las hipótesis
ni de flagrancia ni de caso urgente, misma circunstancia que ha señalado la defensa pública ante la nulidad del impulso procesal por el agente del Ministerio Público, al respecto debo de manifestar lo siguiente. La convalidación de la que habla el artículo 5º transitorio en su párrafo primero y en su párrafo segundo no constituye una nueva revisión de las actuaciones. Esta solamente tiene que verificar que cuando deviene de un sistema que no se ajusta al nuevo modelo acusatorio, debemos los jueces verificar que las que se hayan realizado en el anterior sistema deben de revestir las formalidades esenciales del procedimiento que al mismo lo inviste, para verificar si conforme a aquel sistema se han realizado las mismas. Esto es, sin querer dar una explicación tipo clase, que se le haya hecho su conocimiento la acusación, que se le haya dado la oportunidad de alegar, que haya tenido la oportunidad de probar, que haya tenido en todo momento la oportunidad recursiva y en su caso que se le dictara una sentencia. Estas son las formalidades que deben de verificarse para establecer si existe una convalidación de actuaciones. Por consecuencia, como ustedes podrán advertir, no cuento con datos hasta este momento suficientes para efecto de poder emitir mi resolución en estos aspectos, por lo que vuelvo a abrir debate para que la gente del Ministerio Público, en relación a estos puntos, exprese lo que estime conveniente y, por tanto, estar en condiciones, en todo caso, de realizar la convalidación de las actuaciones. Tiene el uso de la palabra de nueva cuenta, licenciada. Señoría, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor licenciado. En atención a lo vertido anteriormente, esta representación social solicita sean validadas las diligencias practicadas en el expediente, en la causa penal tramitada ante el juez 15º penal, en virtud de que, como se ha mencionado, no adolecen de alguna violación a los derechos fundamentales de las personas, tales como ellos mismos se han referido, aunado a que se cumplieron con todas y cada una de las formalidades las diligencias practicadas ante el juez 15º. Por lo anterior solicito sean validadas las dichas diligencias. ¿Es cuánto? Es cuánto, señoría. Muchas gracias. Bien, señor licenciado, respecto de estos puntos, todavía no resuelto sus peticiones, ¿tiene algo más que manifestar única y exclusivamente en relación a lo vertido en este momento por el ciudadano agente del Ministerio Público? Sí, contrario a lo manifestado por el representante social y de conformidad con lo señalado en la parte final del párrafo primero del artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que considero se violentaron garantías individuales de mi representado desde el momento de su detención por el agente del Ministerio Público, insistiendo en que no se acreditó debidamente los supuestos de flagrancia y menos aún de caso urgente para decretar una detención, así como de igual forma considero que el juez del conocimiento en su momento, juzgado 15º penal, no valoró debidamente los elementos existentes hasta su momento para tener por válida dicha detención. Solicito se resuelva sobre su legalidad o no de la misma. Muchas gracias. Licenciado de Anda, en relación única y exclusivamente a los puntos propuestos de nueva cuenta por el Ministerio Público, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. En este sentido me opongo a lo solicitado por el agente del Ministerio Público en relación con la convalidación, toda vez que no pretendo que se estudie la legalidad de los actos emitidos por otra autoridad. Lo que pretendo es que se establezca la incompatibilidad de los sistemas procesales. Esta incompatibilidad está establecida en el propio artículo 6º transitorio, y en relación con las figuras que solicita el agente del Ministerio Público se convaliden, son notoriamente diferentes. Esto es, el control de detención, las partes en el sistema tradicional, las partes no expresan argumentos ex ante. Eso significa que se resuelve unilateralmente por parte del órgano jurisdiccional sin que se abra un debate. Las hipótesis de flagrancia también son distintas de las contenidas en el propio Código Nacional, en el artículo 146, así como el propio caso urgente. Las circunstancias de esta detención en el sistema tradicional no son presentadas por las partes. El órgano jurisdiccional es el que, de oficio, entra al estudio de estas antecedentes de investigación y resuelve unilateralmente, repito,
este control de detención, con ello violando uno de los principios constitucionales del propio proceso penal establecidos en el artículo 20, que es la contradicción. Podría continuar con la formulación de imputación y es en el mismo sentido. La formulación de imputación no respeta los principios procesales de un sistema acusatorio, toda vez que si la queremos forzar a una declaración preparatoria, es evidente que en la declaración preparatoria se le hace saber el hecho, se le hace saber este hecho por parte del órgano jurisdiccional, más no por el agente del Ministerio Público que está siguiendo una investigación. No se le hace saber una clasificación jurídica preliminar ni una forma de intervención. Siendo así que la propia declaración inicial que se plantea en este sistema también es notoriamente diferente, toda vez que incluso puede hacerlo de manera libre o a contestación de las partes. Las reglas de este interrogatorio establecidas en el artículo 373 son notoriamente diferentes a las de un sistema tradicional. Evidentemente, la vinculación a proceso reúne requisitos diferentes a una formal prisión, como lo es el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Es un estudio mayor sin contradicción misma por parte del órgano de defensa y entonces vulnera este principio constitucional de defensa y la propia contradicción establecida en este sistema adversarial. Para así continuar con una medida cautelar, que bueno, la naturaleza de las medidas cautelares en un sistema acusatorio es diferente y la prisión preventiva sabemos que no es regla, su señoría. Por lo que solicito que no se convaliden, solicito que se regularicen y que se aperture el debate por parte de la gente del Ministerio Público para que exponga las circunstancias de la detención y si en su caso se encuentran ajustadas a la Constitución y al propio Código Nacional, su señoría. Gracias. Muchas gracias. Agente del Ministerio Público, ¿quiere hacerse cargo primero de las argumentaciones del licenciado Jacob, por favor? Sí, señor, como ya se mencionó, esta representación social considera que en virtud de que es procedente la convalidación de las actuaciones, toda vez que no sea en ningún momento, en todo momento se han respetado las garantías esenciales del debido proceso, hablando del proceso de origen, ya que no se observa ninguna irregularidad en el mismo. Asimismo, la excepción que se tiene para la acumulación de los procesos penales no se cumple en el caso concreto. Por esa situación, reitero, sea convalidada las actuaciones. Muchas gracias. Ahora puede hacerse cargo, por favor, de los argumentos del licenciado de Anda. Sí, su señoría. Si bien es cierto, como lo manifiesta el defensor de Anda, que en un momento dado son actuaciones de naturaleza distinta, también es cierto que estas son apegadas a estricto derecho y el artículo 5 nos faculta para regularizar esa situación, para que las actuaciones queden debidamente validadas y convalidadas, se regularice la situación. Y obra también en actuaciones por lo que él decía que se violentaron derechos. Esto yo debo decir que no es cierto, puesto que en la averiguación previa obran constancias donde debidamente los imputados, refiriéndome a los dos, están debidamente enterados de todos sus derechos fundamentales, fueron debidamente escuchados, estuvo la defensa presente, incluso la misma defensa particular al inicio de esta audiencia. Argumentaba la validez de las actuaciones en la averiguación previa, puesto que incluso manifestaba que él ya estaba debidamente apersonado durante la averiguación previa, que ahora se menciona como carpeta de investigación. Por ese motivo, esta representación social, para no dejar en estado también de indefensión a la víctima, en virtud de que se trata de derechos que la víctima tiene a ser respetados debidamente sus derechos y a estar en una igualdad de circunstancias al respecto, reiteramos la solicitud de que se regularice y se convalide esta carpeta de investigación. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Licenciado, ¿quiere hacer uso de la palabra para refutar los últimos argumentos del Ministerio Público? Sí, en relación a lo último manifestado por el representante social, al decir que se violentaron las garantías y derechos de mi representado, no me refiero, como lo pretenden
hacer sentir la representante social en el sentido que se le hicieron saber que tenía derecho a una defensa adecuada, etcétera. Me refiero a que se le violentaron sus garantías de seguridad jurídica y de libertad, insistiendo que al momento de resolver respecto a la detención de mi representado, en su momento el agente del Ministerio Público y en su momento el juez de la causa, lo hicieron de manera oficiosa y unilateral, violentando el principio de contradicción que se señala en el artículo 6 y 20, sexto del Código Nacional y 20 de la Constitución. Y por otra parte, insisto, que la detención que se le decretó a mi representado no se encontró ni debidamente fundada ni motivada, toda vez que ellos fueron las personas que fueron víctimas del robo y en su momento estuvieron y hicieron del conocimiento esta situación a sus superiores en su calidad de víctimas y teniendo la mejor disposición de denunciar el delito. Y contrario a prestarles o brindarles el apoyo, la empresa para la cual laboran los presentó en calidad de probables responsables, por lo cual no existían elementos para decretar una detención. Es todo, señoría. Muchas gracias, licenciado de Anda. Sí, gracias, señoría. Contestando y en este sentido debatiendo lo que dice mi homólogo Ministerio Público, en este sentido aclaro que no estoy solicitando una acumulación. Sé que no estoy solicitando una acumulación, estoy haciendo notar que el propio sexto transitorio del Código Nacional establece la diferencia entre los sistemas y que los mismos no pueden ser acumulables. En este sentido, también no estoy aperturando el debate en relación si se le hicieron saber o no los derechos a mi representado, al señor Ricardo. Lo único que estoy diciendo es que no son compatibles los sistemas y las figuras procesales que se encuentran en cada uno de ellos, por lo que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 5º transitorio solicito su regularización a efecto de que se abra debate y usted tenga los datos y herramientas necesarias para que se resuelva conforme a derecho, su señoría. Gracias. Bien. Escuchados que han sido los intervinientes en relación a esta convalidación que se ha planteado. Por una parte, la gente del Ministerio Público solicita que éstas se convaliden, pues en su concepto se han cubierto todas y cada una de las formalidades del procedimiento del sistema de origen de la causa penal, mientras que el defensor señala que esto resulta ser contradictorio y esto resulta ser falso en virtud de que no se han respetado, entre otros, el principio de contradicción y que de forma unilateral el juzgador de aquel sistema resolvió muchos elementos sin dar oportunidad de defensa realmente a su patrocinado y con ello violentando sus garantías individuales, mientras que por otra parte el licenciado de Anda, defensor público, en términos generales precisa la incompatibilidad de todas estas y cada una de las actuaciones, por lo cual solicita que se regularice desde el control de la detención y se realice un debate, misma circunstancia que ha señalado el ciudadano defensor al respecto. Advierto que existe motivo de convalidación de las actuaciones propuestas por el agente del Ministerio Público, toda vez que, si bien es cierto que este ha sido muy escueto al señalar que se han respetado las formalidades esenciales del procedimiento en aquel sistema donde tuvieron origen y solamente precisando algunos elementos de la misma, no existe debate por el de los ciudadanos defensores, en razón de que no han debatido específicamente o no han señalado que no se hayan respetado dichas formalidades en aquel sistema, sino lo que han pretendido hacer es señalar que de conformidad con el sistema actual, estas formalidades del procedimiento no se pueden ajustar al Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, me permito hacerle de su conocimiento a los defensores que el artículo 5º transitorio en su párrafo primero señala específicamente que para la convalidación de las actuaciones debe de verificarse que conforme al sistema de origen se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento. Y en esta tesitura encuentro plausibilidad en lo propuesto por el agente del Ministerio Público. Por otra parte, si bien es cierto que ustedes han señalado que desde el mismo control de la detención debiera de verificarse el debate, como he cuestionado al Ministerio Público y es más, ustedes mismos me han informado, el juez 15º penal dictó un auto de plazo constitucional de formal prisión en contra del señor Francisco, en contra del señor Ricardo, y por tanto no puedo regresar a actuaciones anteriores para permitir hacer una especie de convalidación, sino tendríamos que convalidar desde el auto de plazo. En este sentido, se convalida el auto de plazo y en virtud de que es cierto, como lo señala el licenciado de Anda, son figuras distintas, lo procedente es señalar que se declara procedente la convalidación y de dicha convalidación se vincula proceso por el hecho considerado como delito al señor Francisco Javier López Castro y al señor Ricardo Jesús
Jasso Castillo. Sin embargo, como atinadamente han señalado los ciudadanos defensores, después de haber realizado la convalidación, deberá de ordenarse al agente del Ministerio Público que realice la regularización de todas aquellas diligencias o actos de investigación para que se ajusten al nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, como bien precisó el licenciado de Anda, el auto de plazo constitucional del anterior sistema conllevaba la formal prisión, es decir, la medida cautelar se encontraba inserta en sí mismo en la resolución jurídica, circunstancia que resulta ser incompatible efectivamente con el nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal, por lo que en términos del artículo 153 y 154, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que alegue lo que considere pertinente en relación a las medidas cautelares de las que deben de ser sujetos, dejándose sin efecto la formal prisión dictada por el juez 15º penal. Tiene el uso de la palabra, licenciada, para efecto de medidas cautelares. Sí, su señoría. Esta representación social con fundamento en el 155 solicita las siguientes medidas cautelares. La contemplada en su fracción primera, en la presentación periódica ante usted, su señoría, en cuanto a los términos que usted fije. Y sería también la fracción segunda en la exhibición de la garantía correspondiente, la garantía económica correspondiente. Y también sería la fracción quinta del 155 del Código Nacional en cuanto a que se les prohíba salir de la suscripción de esta localidad en la cual se reside, que sería aquí en el Distrito Federal. Diría todo, señor. Señor licenciado Jacob, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Sí, gracias. En relación a la solicitud de las medidas cautelares que enuncia el representante social, en vía de contradicción manifiesto que las mismas me parecen excesivas en virtud de la modalidad del tipo que se está conociendo en este juicio penal, que es un delito de robo con carácter culposo, y además yo tengo entendido de lo que he apreciado en actuaciones, no se encuentra una evaluación de riesgo respecto de mi representado y de conformidad con el Código Nacional, solicito y se me autorice la exhibición de diversas pruebas documentales para que, una vez valoradas tanto por el representante social como por este órgano jurisdiccional, se vea el arraigo que tiene mi representado en esta circunscripción territorial, así como la personalidad del mismo, solicitando que en su momento se me permita enunciar dichas pruebas documentales. ¿Es todo, licenciado? Sí. Licenciado de Anda. Sí, su señoría, gracias. Antes de entrar a la contradicción respecto de las medidas solicitadas por el agente del Ministerio Público, me permito hacer notar que no existe la necesidad de cautela planteada por parte del agente del Ministerio Público en ninguno de los tres sentidos propios de las medidas cautelares. Por ende, su petición en este control horizontal que debe de existir es infundada e improcedente, solicitando en ese sentido que no se establezca ninguna de las medidas cautelares solicitadas por el agente de la representación social. Gracias. Licenciado agente del Ministerio Público, ¿quiere hacerse cargo, por favor, de los argumentos primero del licenciado Jacob y después del licenciado de Anda? Sería para ambos, señoría. Si es usted tan amable. Bueno, yo creo que esta representación social está actuando con lo estipulado en el 156, que estipula que efectivamente hay una mínima lesividad para el imputado, toda vez de que efectivamente no estás, como usted bien dijo, no se le hizo prisión preventiva, misma que ya está contemplada. Y lo que se intenta con esas medidas cautelares es efectivamente darle una menor lesividad a los imputados y puedan llevarse el proceso en la medida de lo mejor posible para ellos.
Y si hay necesidad de cautela en virtud de que el delito que se les imputa es el delito de robo y por la misma sanción que conlleva el mismo artículo 220 fracción cuarta, en virtud de que la media aritmética de dicha penalidad excede los 5 años. Entonces, una vez que se encuentran debidamente enterados los imputados de la posibilidad que pudiera existir de una pena privativa de libertad en un momento dado del desarrollo del proceso y que resultaran finalmente su probable participación en el hecho delictuoso, una vez que obtengan la libertad a través de esta audiencia, pudieran sustraerse a la acción de la justicia en virtud de que la penalidad que tiene este tipo, a pesar de que es de querella, obviamente excede los 5 años. Entonces, nosotros consideramos como representación social que sí existe la necesidad de cautela para garantizar la presentación de los imputados a las diversas audiencias que se generen con respecto a este juicio. ¿Es todo, licenciada? ¿Es cuánto, señor? Licenciado, ¿tiene algo que decir en relación a lo argumentado específicamente por el Ministerio Público? Sí, difiero de su apreciación, toda vez que la pena que pudiera tener contenida el delito por el cual se sigue juicio al imputado, no tiene nada que ver de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para decidir si el imputado se va a presentar o no, o si está garantizada dicha presentación a juicio. Y de conformidad también con este código adjetivo, solicito, se me permite enunciar, exhibir las pruebas documentales que en este momento deseo presentar para que previa valoración se resuelva sobre la pertinencia o no de las medidas cautelares. Licenciado, ¿conoce las reglas del nuevo sistema de justicia penal en cuanto a la exhibición de las pruebas? Sí, pero lo estoy manifestando en relación al artículo 163, nada más para acreditar el arraigo de mi representado. Entonces sabe que precisamente en esta etapa no se pueden exhibir pruebas, ¿verdad? Así es. ¿Continúa con su petición o la retira? La retiro. Muchas gracias. Licenciado de Anda, ¿qué tiene que contestarle al Ministerio Público? Sí, gracias, señoría. En relación con el elemento que refiere respecto del arraigo y de la pena que hipotéticamente se pueda llegar a imponer, también es de hacer notar a su señoría que la mínima en este sentido es de 4 años y por ende nuestro sistema de justicia penal se podría alcanzar en este sentido un propio beneficio y cumplir esta pena de manera sustituta, ¿no? También es así que le hago notar que respecto de los datos de la carpeta de investigación, averiguación previa que fue en este sentido convalidada, es de apreciarse que mi representado incluso nunca intentó retirarse del lugar, se quedó en el mismo, incluso esperando a sus propios supervisores para que se resolviera este conflicto sin que se apreciara en este mismo aspecto una actitud de huida, una actitud defensista. Voluntariamente se quedó en el lugar para esperar así a sus propios superiores, señoría. Gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado a los intervinientes y advirtiendo que la agente del Ministerio Público propone como medidas cautelares la presentación periódica, sin que señale en qué periodicidad deberá hacerlo entre la unidad de medidas cautelares y suspensión del proceso a prueba y no antes este juzgador, ni tampoco señala cuál es la garantía económica o a cuánto asciende el monto de la misma, y nada más se concreta decir que la provisión de salir de la circunscripción territorial del Distrito Federal, al advertir que no tengo suficientes elementos para resolver ni una petición del Ministerio Público, pero tampoco del órgano de la defensa, ante la omisión del Ministerio Público, me refiero a la defensa pública y a la defensa privada, vuelvo a abrir debate para que efecto de que el Ministerio Público nos señale todos los elementos que debe de conllevar las medidas que ha solicitado, esto es, la proporcionalidad, la mínima intervención, la idoneidad y la menor lesividad, así como que señale cuál es la necesidad de cautela para la petición de todas y cada una de estas medidas. Hecho lo anterior, podré darle respuesta a la defensa particular y a la defensa pública, toda vez que no han podido conocer de viva voz del Ministerio Público todos estos elementos. Perdón, para que podamos hacer... Perdón que lo interrumpa. Dígame. Lamento interrumpirlo en este sentido. Muchas gracias. Pero considero que en este control horizontal se estaría violentando el principio de contradicción, toda vez que el Ministerio Público ya tuvo oportunidad de establecer la necesidad de cautela y ha sido omiso en este sentido.
generar este debate. Entiendo que usted es el órgano jurisdiccional y le pido una disculpa por la interrupción. No se preocupe, pero creo que en su propio argumento tiene la falacia del mismo. Dijo que fue omiso y por tanto se generó debate. No puede haber debate si no hay petición. Si no hay petición y esta no existe, valga la redundancia, usted no pudo debatir respecto de lo que no conoce. Aunque entiendo que él lo está diciendo porque usted en su exposición se ha referido a algunos elementos de menor lesividad y necesidad de cautela que la gente del Ministerio Público no ha justificado en su petición y por tanto a ustedes los ha dejado en estado de indefensión para que puedan dar una contestación correcta y completa a la petición del Ministerio Público. Por eso es este juzgador, precisamente en ese control, requiere al Ministerio Público para que les proporcione a ustedes los datos y puedan hacer un alegato completo y correcto de este instituto. Si no, los estaría dejando al señor Francisco y al señor Ricardo en un verdadero estado de indefensión. Bien, ciudadano agente del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra, si es tan amable. Sí, antes que nada, una disculpa, señoría. Nuevamente, en base al artículo 155 del Código Nacional, esta representación social solicita como medidas cautelares las estipuladas en la fracción primera, que estipula la presentación periódica ante usted, señoría, pero un lapso de 15 días. Insisto, sería en base a lo estipulado en el 156 bajo el principio de proporcionalidad y la menor lesividad hacia los imputados. Asimismo, esta representación social, igual como se estipuló anteriormente, también solicita como medida cautelar la estipulada. Disculpe, se le solicita que se dirija hacia el Código Nacional, Disculpe. a efecto de la exhibición de una garantía, de la garantía económica correspondiente, que a consideración de esta representación social y nuevamente invocando el artículo 156 de proporcionalidad, efectivamente solicita una garantía mínima de por lo menos 10,000 pesos por cada uno de los imputados. Igualmente, y nuevamente haciendo mención al artículo 155 del Código Nacional, reitero de nueva cuenta la medida cautelar contemplada en la fracción séptima, ¿no es cierto? La fracción octava, ¿no es cierto? La fracción quinta, perdón, señoría, respecto a la prohibición de salir de la localidad, que en este caso sería del Distrito Federal. Sería todo, señoría. Bien, licenciado, vuelvo a prevenirlo otra vez. Nada más se refirió a los montos, pero no nos dice nada en relación a la proporcionalidad, idoneidad y nada. ¿Puede referirse, por favor, eso para que estén en condiciones el defensor de poderle contestar, igual el defensor de ANDA? Sí, nuevamente la proporcionalidad, lo mismo que estipula el 156. Como reiteramos, efectivamente, a efecto de obtener esta representación no busca o más bien busca tener una menor, la menos lesividad hacia los imputados y efectivamente no caer en un exceso para poder al llevar a un buen término todo el proceso en cuanto a las medidas cautelares que solicitan. ¿Algo más, señor licenciado? Obvio, y finalmente sería que la garantía será de la exhibición de billete de depósito. ¿Es todo? Sí, es todo. Señor licenciado Jacob, ¿quiere hacer uso de la palabra en relación a lo propuesto por el agente del Ministerio Público? Sí, licenciado, su señoría. Nuevamente reitero que el representante social no justifica de forma alguna la necesidad de la imposición de medida cautelar alguna, insistiendo en que las medidas cautelares que solicitan me parecen excesivas, atendiendo a la figura jurídica por la cual se encuentra enjuiciado el imputado, atendiendo que por ningún medio se ha acreditado la posibilidad o el riesgo de que mi representado omita presentarse a las audiencias. Por lo cual reitero mi solicitud de que no se imponga medida cautelar alguna. Muchas gracias. Señor licenciado. Sí, su señoría, gracias. En esta exposición del agente del Ministerio Público tampoco he escuchado la necesidad de cautela misma y por ende solicito que su petición sea desestimada. Gracias. Muy bien. ¿Quiere contestar algo, agente del Ministerio Público? ¿Hacerse cargo de las peticiones del licenciado Jacob y del licenciado de ANDA, si es tan amable?
Sí, su señoría. Con respecto a la cautela, si bien es cierto, ellos manifiestan que no existe cautela, volvemos a invocar nuevamente el artículo 156 y con relación a lo que usted comentaba al principio de proporcionalidad, nosotros creemos que tales medidas sí son proporcionales al delito que se le imputa a los imputados aquí presentes, en virtud de que, como bien es cierto, y hace un ratito la misma defensa particular lo manifestaba, no obra precisamente en actuaciones ninguna documental para acreditar precisamente el arraigo de los imputados. Asimismo, el delito que se les imputa por el artículo 220, fracción cuarta, en relación a la penalidad, y que hace un momento también manifestábamos que, bueno, por parte del tribunal anterior, del juez anterior, era una pena privativa de libertad. Entonces, bajo esa tesitura, los imputados pudieran inferir la situación de que pudieran en cualquier momento ser privados de su libertad y poder sustraerse a la acción de la justicia en virtud de que no se encuentra ningún documento ni hay ninguna probanza o indicio alguno de su arraigo en el Distrito Federal. Eso por lo que hace a la medida cautelar que estamos solicitando con respecto a que con respecto a la prohibición de salir sin autorización de la circunscripción del Distrito Federal. Por lo que hace a la presentación periódica ante este tribunal, es una medida cautelar que es necesaria, toda vez que con eso tendríamos garantizada la presencia de los imputados y su tendríamos justificada la presencia de los imputados a las audiencias que se generen en el desarrollo de este proceso. Y por lo que hace a la segunda, la exhibición de una garantía, esto es con la finalidad de obtener la obligación por parte de los imputados precisamente para, de igual manera, justificar su presencia en todas y cada una de las audiencias y que ellos en un momento dado, por algunos actos que pudieran darse de manera posterior de acuerdo a la penalidad del delito, pudieran darse la sustracción o incluso entorpecer el procedimiento en virtud de que ellos son precisamente o eran empleados de la hoy víctima. Es cuanto, señoría. Muchas gracias, licenciada. Por favor, licenciado Jacob. Sí, contraviniendo lo manifestado por el representante social, deseo manifestar que dentro de actuaciones que integran en su caso el expediente de averiguación previa y en su caso el expediente de la causa penal que dieron lugar a este juicio, en actuaciones sobran tanto testimoniales como documentales para acreditar el arraigo y permanencia de mi representado en esta ciudad donde tiene verificativo este enjuiciamiento, así como la antigüedad que tiene y permanencia en un trabajo. Por lo tanto, en base a esas probanzas que obran, como son la señalización del domicilio, los datos de su centro y lugar de trabajo, desde nuestro punto de vista se encuentra acreditado el arraigo y permanencia de mi representado. Por lo tanto, no existe riesgo alguno de que deje o omita presentarse a las audiencias. Máxime que, como ya lo señalé, en su momento, una vez que tuvo verificativo la comisión del delito que se investiga, fue él quien junto con su compañero de labores hicieron del conocimiento este delito a sus superiores jerárquicos en la empresa dentro de la cual trabajan y manifestaron su disponibilidad de presentarse ante las autoridades competentes a realizar la denuncia correspondiente. Muchas gracias. Licenciado de Anda. Sí, gracias, señoría. Únicamente contestando al Ministerio Público en relación con que pretende encargarnos la carga de la prueba al establecer que no obra un documento que establezca ese arraigo. Sin embargo, le hago notar que únicamente quien tiene la carga de la prueba en este proceso penal lo es el agente del Ministerio Público y hasta el momento no comparto su necesidad de cautela y en relación con estas medidas solicitan en este efecto que no sean acordadas de conformidad, señoría. Gracias. Muchas gracias. Señor licenciado Jacob, me dirijo en este momento a usted. ¿Cuánto tiempo tiene de rasgo su patrocinado en el Distrito Federal?
Aproximadamente 22 años. Bueno, perdón, viviendo en el domicilio que habita actualmente en el Distrito Federal, pero habitan en el domicilio particular que adquirió hace 22 años, pero permanencia aquí en el Distrito Federal aproximadamente 30, 40 años. Muchas gracias. Habiendo escuchado a los intervinientes y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153, 54, 55 y 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este juzgador procede a resolver lo relacionado a las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público, como son la presentación periódica cada 15 días, la garantía económica por 10,000 pesos en billete de depósito y la prohibición de salir de la circunscripción territorial. Analizados que fueron los argumentos de cada una de las partes, advierto que el agente del Ministerio Público, en una exposición atropellada en relación de los elementos de las medidas cautelares, no justifica los alcances de la misma, y no lo hace porque omite señalar precisamente la confrontación que debe de existir para la mínima intervención entre el tipo penal y la punibilidad que éste tiene, en términos de lo dispuesto por ese artículo 156 en su párrafo primero, que nos remite al 19 de la Constitución. Esto es, el agente del Ministerio Público solamente se ha concretado señalar que la punibilidad que tiene el tipo de robo es de 4 a 10 años, y por consecuencia en su concepto es necesaria la medida cautelar, atropellando el discurso que conlleva las medidas cautelares, pues esta solamente nos llevaría al principio de taxatividad en materia penal, que diría que entre más sanción conlleva un tipo penal, son mayores los valores sociales que deban de ser protegidos, circunstancia que no toma en cuenta el Ministerio Público para señalar la mínima intervención, y contrario las condiciones personales de los ahora imputados, pues tampoco ha mencionado cuál ha sido el hecho generador por el que nos encontramos en este momento, circunstanciándolo fácticamente para saber si éste debe de ser doloso o culposo, y por el hecho considerado como delito porque se vinculó el de robo, debo de presuponer que se trata de un delito doloso, pero a su vez tendría que atender a los argumentos del licenciado Jacobi y el licenciado de Anda al haber establecido la mínima necesidad de cautela, pues como ellos mismos han mencionado y el Ministerio Público no se los ha rebatido, una vez que ocurrió el hecho considerado como delito de robo, estos mismos se presentaron ante sus superiores para informar lo que había ocurrido, y al estar informando lo que había ocurrido han demostrado su actitud de poderse sustraer de la acción de la justicia o no. Con ello minimizan por mucho la necesidad de cautela, y a esto me refiero que no debemos de olvidar que precisamente estos derechos se encuentran enfrentados contra los fines del proceso, y los fines del proceso para ser resguardados no necesariamente son con cualquier cautela, sino solamente aquella que resulte ser idónea, y para ello deben de tomar los principios de los que hablamos, es decir, la mínima intervención, la proporcionalidad, la idoneidad y la menor lesividad. Y la menor lesividad significa que la medida cautelar es un medio para lograr un fin. Y si bien es cierto, el Ministerio Público se refirió que hipotéticamente en una sentencia pudieran ser de 10 años, no menos cierto es la punibilidad o la punición que se les pudiera aplicar en su límite máximo. No menos cierto es que el licenciado de Anda también señaló que pudiera ser una culpabilidad mínima de 4, y en todo caso, con esa culpabilidad mínima de 4, en todo caso, toda vez que el Ministerio Público no ha señalado si tienen ingresos anteriores a prisión por sentencias condenatorias, estas personas, es decir, los ahora imputados, pudieran ser objeto de la suspensión condicional o en todo caso de un sustitutivo. Por consecuencia, como usted podrá advertir, lo menos lesivo es específicamente otro tipo de medidas cautelares, e incluso medidas cautelares de menor rango, de las cuales, agente del Ministerio Público, usted no se ha hecho cargo en ningún momento. No ha señalado ni la idoneidad, ni la proporcionalidad, ni la mínima intervención, por lo que en términos de lo dispuesto por ese artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que cito específicamente para efecto de que quede en la videograbación y tengan el fundamento legal, en el párrafo segundo, donde dice: el juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código o combinar varias de ellas, queda explícito que, no obstante que el Ministerio Público no se hizo cargo de todos estos elementos, el juzgador advierte que existe una mínima necesidad de cautela, por lo cual se establece como medida cautelar al señor
Francisco Javier López Castro y al señor Ricardo Jesús Jasso Castillo una presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso a Prueba, pero cada 30 días. Una garantía económica, pero no por el monto de 10,000 pesos, sino por el monto de 5,000 pesos en billete de depósito. Y estas son las únicas medidas cautelares que se les impondrá, por lo que resuelvo. Las medidas cautelares que les he mencionado son las que deberán de cumplir. Encargado de sala, que se notifique al reclusorio preventivo Varonil Oriente, de donde vienen estas personas que estaban detenidas, que tendrán esas medidas cautelares. Por consecuencia, les voy a pedir a ustedes, señor Francisco, señor Ricardo, que una vez que termine esta audiencia se dirijan al módulo de unidad de medidas cautelares y suspensión del proceso a prueba para que realicen la inscripción de estos datos. Me permito hacerles de su conocimiento que el incumplimiento a las medidas cautelares que les he hecho de su conocimiento sin causa justificada podría acarrear que el agente del Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión en su contra y ésta pudiera ejecutarse. ¿Me han entendido lo que le acabo de decir? Sí, su señoría. Así es, su señoría. Muy bien. Para efecto de la exhibición de la garantía económica que les he mencionado, tienen 2 días contados a partir del día martes. Es decir, a más tardar el jueves a las 12 del día deberán de estar dando estas garantías. ¿Ha entendido, señor Francisco? Sí, su señoría. Señor Sí, Ricardo. su señoría. Muy bien. ¿Alguna otra petición, señor agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, esta representación social solicita se fije. Perdón. Esta representación solicita término de 3 meses para continuar con la integración de la carpeta de investigación. ¿Es el cierre de la investigación El lo que cierre está de investigación. solicitando? Sí, señor. 3 meses. Sí, señor. ¿Por qué razón? En virtud de estar pendientes por recabar diversas diligencias, como es la ampliación de investigación respecto de los hechos, videos de las tiendas de conveniencia denominada OXXO, que fueron ya solicitados en actuaciones, y ubicación de 2 testigos que se refieren en actuaciones, señor. Sería para eso. Licenciado Jacob. No tengo ningún inconveniente respecto al término señalado por el representante social de 3 meses. Muchas gracias. Licenciado Anda. Tampoco encuentro oposición al término solicitado. Habiendo escuchado a los intervinientes y estableciendo que no existe oposición en cuanto a la propuesta del Ministerio Público para que el plazo de cierre de la investigación se realice en el periodo de 3 meses, como lo ha solicitado el agente del Ministerio Público, a partir de esta fecha se fijan 3 meses para el periodo de cierre de investigación. Me permito hacerles de su conocimiento a todos los intervinientes que, en virtud de las determinaciones que se han tomado en este momento, ustedes pueden acercarse para verificar si entre ustedes puede llevar una solución alterna a este conflicto o alguna de las formas anticipadas de terminación del mismo. Les invito en todo caso para que, de ser posible, puedan acercarse entre ustedes, es decir, las partes con la víctima que ya fue debidamente notificada, y puedan platicar lo que consideren pertinente. Bien. ¿Alguna otra petición, señor agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. En base al artículo 50 del Código Nacional, solicitamos copia del audio y video de esta presente audiencia. ¿Audio y video? Sí. ¿Simple o certificada, licenciado? Certificada. Licenciado Jacob. De igual forma, solicitamos copia de los registros de audio y de video, copia certificada de la presente audiencia, así como de la transcripción de los resolutivos de esta audiencia. Licenciado de Anda. Sí, copia certificada por triplicado de la presente audiencia del audio y video, que en caso de ser solicitada por esta defensa pública solicito sea de manera gratuita. Bien. Habiendo escuchado a los intervinientes,
En relación a las copias solicitadas, como lo solicite el agente del Ministerio Público, expídase copia certificada del audio y video de esta audiencia. Por lo que respecta a la defensa pública, expídase también la copia certificada del audio y video de la presente audiencia previo pago que realice de la misma, y por lo que respecta a la transcripción, la única resolución que debe de ser transcrita en la presente audiencia es la resolución de las medidas cautelares. Por tanto, solamente se le expedirá en copia certificada dicha resolución, señor licenciado, previo pago que realice de la misma. Por lo que respecta al licenciado de Anda y a la Defensoría Pública, expídase por triplicado copia certificada del audio y video de la presente audiencia de manera gratuita. Con lo anterior, licenciado Francisco, señor Francisco, ¿desea hacer uso usted de la palabra? No, su señoría. Licenciado, señor Ricardo. Me reservo, su señoría. Muchas gracias. Con lo anterior, siendo las 15 horas con 15 minutos, se declara cerrada la presente audiencia. Muchas gracias, pasen muy buena tarde. Favor de ponerse de pie. Favor de desalojar la sala de manera ordenada de acuerdo a las indicaciones del personal de esta sala.